Buenas, yo soy Fede Yo, Kime. y estamos otra vez en Viernes de lo Extraño, un viernes más. Hoy con un tema que a mí me encanta. A mí me encanta lo random, lo curioso. Datos curiosos de la historia humana. También elegí un par de historia argentina, pero eso para el final. A ver, para, para tener un contexto, son datos o son anécdotas o son momentos de la historia en que no podía encajarlo en ninguna categoría o ningún otro programa. Entonces los junté y me inventé este programa porque merece, merece contarlo también. Pero no lo podía poner no se me ocurría ningún programa para encajar estos temas. Así que bueno, me la pasé toda la semana buscando, mirando documentales. Son datos históricos que no aparecen en los libros, pero que son curiosos. Así que bueno, para entender más sobre qué trata esto, voy a, voy a contarles el primero. ¿Sabían que hay 10 días perdidos en nuestro calendario? O sea, 10 días no existieron. No sé. En realidad más días, pero 10 días seguidos no existieron. O sea, ahora les voy a contar por qué. Estamos en el año 1582 y Europa vivía bajo el calendario juliano, instaurado por Julio César en el año 46 a.C. Este sistema tenía un error sutil pero grave, calculaba el año solar con 11 minutos de más. Puede parecer insignificante, pero a lo largo de los siglos, este desfasaje provocó que las estaciones comenzaran a adelantarse, y lo que debía ser la primavera ya se sentía como verano. La Iglesia Católica, preocupada por la Pascua, ya no coincidía con el equinoccio de primavera, decidió poner fin al problema. Así que el Papa Gregorio XIII, con el asesoramiento de astrónomos, creó el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy. ¿Cómo solucionaron el error? Bueno, borraron 10 días del calendario, así. ¡Pac! En los países católicos como Italia, España y Portugal, el jueves 4 de octubre de 1582 fue seguido directamente por el viernes 15. O sea, te acostaste un 4 y al otro día era 15. Hubo protestas, obviamente. Muchos campesinos creyeron que les estaban robando días de vida. Algunos exigían que no se les cobrara impuestos ese mes. Y en ciertos lugares, como en Gran Bretaña y sus colonias, el cambio se resistió durante casi 200 años. De hecho, Grecia lo cambió en 1923, o sea, es del siglo pasado. Es una de las pocas veces documentadas en que la humanidad borró oficialmente un fragmento del tiempo, 10 días. Curiosísimo este dato. Se perdieron muchos cumpleaños. También, es ¿Una verdad. bronca acá en un cumpleaños? ¿Sí? Bueno, pero qué pasa con el que nace el, el 29 de febrero? No Yo conozco un existe. chico que nació el 29 de Ah, febrero. No, claro, tiene 5 años hoy, en vez de tener 30, por ejemplo. Es verdad. Creo que también el tema del año bisiesto también lo implementaron tarde. Yo no me acuerdo en qué año, eso lo tendría que investigar. No me avivé, mira, ahora que estoy pensando, porque el desfase también era bastante gordo antes de tener un año bisiesto. O sea, un día de más cada 4 años. Bueno, de hecho, hay una teoría que dice que los días se están achicando, o sea, como que hay una aceleración en el sistema de rotación de la Tierra. Es una teoría, pero aparentemente es cierta. Así que se va a tener que ajustar en un par de miles de años, me parece. dice Bueno, el chat, Forti. ¿cómo anda? ¿Y si justo ese día tenías turno con el doctor? O sea, el carnicero del pueblo. Está bien. Y lo perdiste. Exactamente, sí. O sea, vos imagínate, hoy es 30, ¿no? 29, 30. 31 ya. Porque ya son las 31, 12. 31 de mayo. Es verdad. Son las 12:03 del 31 de mayo de 2025 y mañana es 15 de mayo. O sea, te Claro. despertás o sea, es una complicación. Hola, Aparte, Carly. para el conocimiento de la gente de esa época, claro, parece que te está robando días, que viajaste, no sé, en el tiempo, que te quedan menos días de vida, ¿viste? Qué sé yo. Es como querer cambiar ahora el calendario nuestro. O sea, nos cuesta un año, vos velo, no sé si te acordás, calculo que sí, Sí. cuando cambiaron el horario, o sea, fue un caos. Yo nunca me hice problema con esas cosas. Recuerdo igual que el cambio de horario, pero no me afectó en nada más que poder salir hasta las 10 de la noche y que haya sol. Claro, bueno, exacto. Bueno, imagínate, yo me fui a vacacionar a la cordillera. En la cordillera amanece mucho más tarde que en Buenos Aires, por ejemplo. Calculale 40 minutos más. Eran las 11 de la noche y había una claridad que parecían las 7 de la tarde. Y eran las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque habían cambiado el horario. Generalmente a las 10 de la noche
estaba esa claridad. Era tremendo. A las 12 todavía había una pequeña así, que era la hora dorada que le dicen. No, hora azul, perdón. La hora dorada es cuando está anocheciendo. La hora azul es cuando se ve en la noche, se ve como un azulado. Bueno, en Ya, fin, nos fuimos por las ramas. no importa, ¿Cómo como corresponde. iba a saludar? Todo bien, Candy, Sí, acá, arrancando el podcast. sí, ya leímos ya presentamos el primer dato random. ¿El chat conoce algún dato random así de la historia? Capaz que coincidimos en uno. Tengo varios. Nos podemos ayudar, yo sé. Velu se los lee. Sí. Bien. Bueno, paso al segundo. Segundo dato random de la noche. Esto pasó en Siberia y es la explosión de Tunguska. ¿Conoces el caso, Belu? No, no me suena, la verdad. Bueno, este caso es muy raro. El 30 de junio de 1908, en un rincón remoto de la Siberia rusa, el cielo se partió en dos. Una explosión descomunal sacudió la taiga cerca del río Tunguska. La taiga es un tipo de bosque. No hubo cráter, no hubo testigos que pudieran explicar lo ocurrido con claridad, pero 2000 kilómetros cuadrados de bosque fueron arrasados y más de 80 millones de árboles quedaron tendidos como si una mano gigantesca los hubiera empujado desde el cielo. Lo más extraño fue el testimonio de los pueblos evenki y los comerciantes locales. Decían que una bola de fuego cruzó el cielo con un estruendo ensordecedor. El calor fue tan intenso que derritió la ropa de los animales, rompió ventanas a cientos de kilómetros y provocó un sismo que se sintió hasta en Europa. No sé por qué puse ropa de los animales. Me he equivocado. Me pareció. Debe ser el cuero. Claro, el cuero Estimemos de que los el cuero. animales. Claro. La ciencia propuso que un meteorito o un cometa explotó en el aire, liberando una energía similar a más de 1000 bombas de Hiroshima, pero no se encontraron restos, metálicos ni minerales extraños ni un cráter de impacto, solo árboles quemados desde un centro hacia afuera. O sea, lo paso en limpio, era como si fuera una explosión tremenda o sea, de proporciones terribles, pero no había cráter. Lo único que había era, desde un punto cero a la redonda, una onda expansiva gigantesca, pero sin impacto, para que se entienda. Bueno, pasaron 19 años antes de que una expedición científica liderada por Leonid Kulik pudiera llegar al sitio. O sea, los árboles estaban tan puestos de tal manera que no podían pasar, no podían acceder al lugar. Encontraron algo inquietante. Los árboles del epicentro estaban de pie, pero completamente calcinados, como si el fuego hubiera bajado en línea recta. Algunos creen que fue una bomba natural, otros que fue una nave extraterrestre estrellada. Hay quienes proponen que fue el resultado de una colisión interdimensional o incluso una prueba fallida de algo que aún no comprendemos. Hay una teoría más que yo acá no la escribí, no la agregué, que dice que un cometa muy, muy grande, hizo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar para los que nos escuchan de otros países? Porque lo que yo voy a decir es, hizo patito con la Tierra, ¿se entiende? Si yo digo eso. No. Ah, Bueno, ¿viste cuando vos agarrás una piedra llana y jugás en el agua sí. que rebote? Bueno, eso es el patito. Ok. Bueno, hay una teoría que dice que un cometa vino de cierto punto del cielo en una línea o en un ángulo perfecto para que rebote con la Tierra, para que pique en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra y siga de largo. De hecho, hay testigos que dicen que vieron pasar esta bola de fuego, este, y escucharon el estruendo. O sea, como que rebotó, como que si chocaran dos bolitas, bueno, lo mismo. Nada más que chocó contra la atmósfera, porque la atmósfera de la Tierra si bien es muy finita, es muy densa. Entonces puede llegar a hacer ese efecto. Es una de las teorías más estudiadas. La IA había tirado hoy un dato que yo le pregunté. ¿Se perdió en el chat o se puede, Y se no puede ver? sé, no puedo mirar Ah, yo creo que más había allá dicho que de lo que me sale en el momento, así que. no, ahí me lo acordé. Puso que en el antiguo Egipto usaban grasa natural como perfume. Mm. Ese es un dato curiosísimo. Dice Fer, la explosión ocupó una extensión de Ushuaia a Chaco aprox. Así de grande fue. Puede ser, sí, son 2000 kilómetros cuadrados. De hecho, se escuchó en toda Europa. O sea, desde Siberia hasta Europa. Es muchísimo la explosión que. Y bueno, y saltó en todos los sismógrafos del mundo. ¿Qué Fue pasó con la tremendo. gente que estaba ahí? Dice Fibits. Aparentemente, al ser una zona deshabitada, no hubo víctimas, solamente muchos animales. Dice, no sé si creo que lo copió de la IA eso.
Dato perturbador. Durante siglos se practicó la trepanación, abrir agujeros en el cráneo sin anestesia para liberar espíritus. Ok. Pero no sé si se lo copió la IA. ¿Quién lo, Sé quién que lo lo dijo dijo? la IA, pero no lo había visto yo. Ah, bien, bien. Anda perturbadora la IA. Bueno, paso al que sigue entonces. Dice Forti, Charles Darwin, aparte de investigar especies y también... Pará. Charles Darwin, aparte de investigar especies y también se los comía para averiguar si eran comestibles, la de animales exóticos que se habrá tragado. Vaya. Ok. Hay, hay eh, em, pruebas sobre eso. No Charles sé. Darwin, ¿Fuente animales. Forti? Claro, hay fuente. Yo, Por yo favor. comprobé todos mis datos. O sea, Charles Darwin comía a los animales que investigaba para ver si eran comestibles. Es posible. Perturbador, pero posible. Muy bien, sigan tirándome datos. Esto lo hacemos entre todos hoy. Es un tema bastante divertido que podemos debatirlo. Trabajo práctico grupal, chicos. Exactamente. Me ayudan un montón. Bueno, paso al siguiente que preparé y es la epidemia del baile, cuando Francia bailó hasta morir. ¿Qué quiero decir con este título? Guarda, es rarísimo esto, ¿no? Bueno, Estrasburgo, año 1518. Una mañana de julio, una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar. No había música, nadie la animaba, bailó durante horas, sin detenerse, hasta que sus pies sangraban, pero seguía. Al día siguiente aún bailaba y no estaba sola. Se le empezaron a sumar personas y en menos de una semana ya eran más de 400, hombres, mujeres, incluso niños, bailando sin parar, día y noche. Algunos caían desmayados, otros sufrieron ataques cardíacos y muchos murieron por agotamiento. Las autoridades de Estrasburgo, en lugar de frenar el fenómeno, pensaron que la única solución era dejar de que los bailarines sacaran el demonio del cuerpo. Construyeron un escenario con músicos, pero solo empeoró. El ritmo se volvió más frenético y casi infernal. A ver, ¿qué pasó acá? Algunos historiadores culpan al cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno que puede contaminar el pan y provocar delirios. Otros creen que fue un caso masivo de histeria colectiva, exacerbada por las tensiones sociales de ese momento, el hambre y el miedo a lo sobrenatural. Pero hay un detalle más inquietante. No fue la única vez. Hubo otras plagas danzantes. En Alemania, Países Bajos y Suiza, durante los siglos XV y XVI, en todos los casos las personas bailaban sin control, como si algo invisible los poseyera. La epidemia terminó tan abruptamente como comenzó. Algunos sobrevivientes fueron llevados a una capilla en las montañas, donde oraron descalzos hasta recuperar su calma. Hasta el día de hoy nadie puede explicar por qué cientos de personas bailaron hasta morir. ¿Fue un trance colectivo o una posesión? ¿Qué pasó? Es muy raro esto. A ver, la teoría más fuerte es la de este hongo parasita, o sea, hongo alucinógeno, que es tipo un LSD. Es lo más probable que haya pasado, ¿no? Y sí. Si no, ¿Qué creen? es culpa de, como pasa en Lucifer, que Dios hace bailar a todos Sí, obligatoriamente todo el tiempo. Bueno, sí, exactamente. hubo un ente haciendo bailar a la gente, chicos. Exactamente. O si no, como el flautista de Gamelin, también te hace bailar y se robó a los niños. Pero sí. ¿Qué piensan que pasó, chicos? Cuéntenme sus teorías, el que nos está escuchando. Bueno, mientras leo, Ford dice, había drogas en el medio, en forma de esporas. Histeria colectiva también. Sí, es muy probable, pero la histeria colectiva termina cuando se cae el primer desmayado. Ahí yo calculo que se asustan y se van. Dice No sé, Fer, para mí algo colectivo, una enfermedad no conocida aún. puede ser, puede ser. Pasa que si fuera, a ver, una epidemia o algo, se hubiera desparramado y sin embargo pasó solamente estas veces que he nombrado. Acá en Francia, bueno, en Alemania, Países Bajos y en Suiza. Está bien que si fue este hongo alucinógeno también tendría que haber pasado en otras partes. Dice Y en otras partes, Alexis, ¿te acuerdas de la escena de Midsommar del baile? ¿Te acordás que no. estuviste Fede? Ah, sí, claro. Yo creo que la borré de mi Bueno. mente esa película igual, así que... Bueno, paso al siguiente dato extraño, raro, curioso, que fue el evento Carrington, cuando el sol casi nos borra, literalmente. El 1 de septiembre de 1859, a simple vista parecía un día común, pero en su observatorio privado en Inglaterra, el astrónomo Richard Carrington se preparaba para algo más.
Estaba observando al sol cuando notó algo fuera de lo normal, una enorme mancha solar y de pronto un brillante destello de luz blanca que atravesó su telescopio. No lo sabía en ese momento, pero acababa de presenciar la primera llamarada solar observada en la historia humana. Pero esto no es todo. Lo que vino después fue casi apocalíptico. A las pocas horas la Tierra fue golpeada por una gigantesca tormenta geomagnética. Las auroras boreales no solo iluminaron el cielo del norte, también se vieron en lugares tan al sur como Cuba, Colombia e incluso en el Caribe. En Estados Unidos la gente se despertaba en medio de la noche creyendo que había amanecido, con el cielo teñido de rojo, verde y púrpura como si el firmamento estuviera en llamas. Pero lo más impactante no fue lo que se vio, sino lo que dejó de funcionar. El telégrafo, la tecnología más avanzada de la época, colapsó. Las estaciones de telégrafo de Europa y América comenzaron a emitir chispas. Algunos incluso provocaron incendios. Los operadores recibieron descargas eléctricas a través de los cables, mientras que los mensajes se transmitían sin estar conectados a la fuente de energía. Era como si la electricidad flotara en el aire, como si el propio planeta estuviera electrificado. La causa, una eyección de masa coronal, una enorme nube de partículas cargadas lanzadas por el Sol, que golpeó a la magnetosfera terrestre con una violencia nunca antes registrada. Hoy sabemos que este tipo de eventos puede interrumpir por completo los satélites GPS, redes eléctricas, Internet y comunicaciones globales. Pero si una tormenta solar como el evento de Carrington ocurriera hoy, la civilización moderna podría colapsar en cuestión de horas. Las estimaciones indican que los daños a nivel global podrían superar los 2 billones de dólares y que millones de personas quedarían sin electricidad durante meses. En 2012, una tormenta solar de proporciones similares pasó a solo 9 días de la órbita de la Tierra. O sea, 9 días de diferencia entre seguir como estamos o vivir en la Edad Media. Algunos astrónomos creen que es solo cuestión de tiempo. El Sol respira, late, y cada ciertos siglos ruge como una furia tan poderosa que puede trastocar el equilibrio de nuestro mundo. Estuvimos muy cerquita de volver a la edad renacentista, no sé. Un montón. Sí. De hecho, yo no sé si se acuerdan que hace poco se vieron auroras boreales muy cerca de, por ejemplo, Buenos Aires. En Bahía Blanca se vieron. Mm. Hubo una tormenta bastante polenta, que Ale, si bien afectaron tanto las comunicaciones, sí se vieron en auroras boreales y eso. mm. Alexi dice, vivimos una pandemia, me espero cualquier cosa. Sí, tal cual, tal cual. O sea, es algo que excede primero nuestra capacidad de defendernos, porque ¿cómo te defendes de eso? Imposible. Somos demasiado pequeños, aparte que no hay defensa para eso. Mm. Dice Forti, en la antigua Roma usaban orina para lavar la ropa. Ah, Mira, qué asco. mira que, mira qué Para dato eso y qué ni la asco. laves. Tipo, Mira qué dato y qué asco. Bueno, a ver, hoy en día los centros de spa, no sé si en Argentina, pero en algunas partes del mundo usan la orina para ciertas cosas, te digo. Muy bien. Me re sirve, chicos, que estén poniendo esos datos. Nos perturba, pero nos divierte a la vez. dice, por el amoníaco que contenía servía como detergente natural. Claro, es verdad, es verdad. De hecho, a veces usan la orina para esterilizar. Lo he escuchado, no sé dónde lo he visto eso. Que antes, ¿no? Antes se usaba la orina para esterilizar de emergencia. No sé qué tan cierto será, pero lo he escuchado. Bueno, mientras me cuentan datos curiosos, yo voy siguiendo con el siguiente dato. Bien, la lluvia roja de Kerala. ¿Llovió sangre del cielo? Bueno, India, julio del año 2001, en el estado tropical de Kerala. Algo completamente insólito comenzó a caer del cielo. No era una lluvia común, era espesa, roja, como si el cielo sangrara. Al principio los aldeanos pensaron que era polvo del desierto o incluso una señal divina, pero pronto la lluvia roja se repitió en distintos pueblos, en distintas fechas, durante más de un mes. Decenas de veces. Las ropas se teñían, los pozos se volvían rojizos, algunas plantas morían y las autoridades no sabían qué responder. Los primeros análisis científicos revelaron que el agua contenía células microscópicas, pero lo inquietante es que no poseían ADN. ¿Qué era? ¿Esporas de hongos? ¿Microbios alienígenas? ¿Un organismo aún no clasificado por la biología humana? Un informe del gobierno dijo que se trataba de unas algas esporas traídas por el viento, quizás desde el mar Arábigo, pero otros investigadores más osados, como el doctor Geoffrey Lewis, afirmaron que las partículas podrían haber llegado en un meteorito, lo que daría peso a la hipótesis de la paspermia,
que es la panspermia, es la idea de que la vida llegó a la Tierra desde el espacio. Eso lo voy a tocar en futuros episodios. Años después, el fenómeno no volvió a repetirse con tal intensidad, pero dejó una pregunta en el aire, o mejor dicho, en el agua. ¿Qué fue realmente lo que llovió sobre Kerala? ¿Qué les parece que fue, chicos? Yo, la verdad, acá, desconcertado total. No sé si habrá algún video sobre esto en las redes, calculo que sí, porque era del año 2001, así que... Dice Alexis, se Pero, desangró un dragón. Orti dice nubes del agua del Mar Rojo. Ah, sí. A ver, hace no mucho se descubrió que en las nubes hay eh, microorganismos, hay algas, de hecho hay algas también flotando, que las impulsa en la misma evaporación, el vapor las eleva. Hay esporas, ¿viste? Hay de todo en las nubes. Es muy probable que haya sido eso, pero no sé si qué tan espeso fue, ese es el tema. Vos en la lluvia, cuando llueve, lo ves que caen plantas, no lo claro. ves verde. Eso es lo tan extraño que algo así de pesado lo haya podido levantar una simple nube. Dice Weber, sangre artificial alienígena que descartó un ovni. Puede ser. Nunca se Pasa sabe. que también lo raro es que se repitió, dice que se repitió muchas veces en un periodo de un mes. Se repitió docenas de veces, o sea, eso es lo raro. Mm. Dice Forti, durante la Edad Media algunos doctores realmente creían que la sangre menstrual curaba la rabia. Ok. Y sí. Sí, a ver, la medicina en la Edad Media era totalmente nefasta, pero bueno, se ve que funcionaba en ese momento porque estamos acá, ¿no? A ver, yo para mí en esa época la medicina que tenían los aborígenes era para mí mucho mejor que la que tenían en el medioevo, en Europa, en la época colonial, digamos. Tenían métodos más eficientes, usaban mucho lo que eran las hierbas, las sabían manejar muy bien las hierbas. Pero bueno, después vino el hombre blanco, colonizó y... Así que bueno, chicos, cuéntenme sus teorías también sobre estos casos que podría haber sido, cuéntenme datos. A ver, si alguno del chat, de cualquiera de los chats, tiene también alguna historia paranormal que le haya pasado, que hoy no lo dije, y aprovecho también a decir que tenemos Instagram, porque tampoco lo dije al principio. Tenemos Instagram, pueden seguirnos Viernes de lo Extraño, Viernes DLE, o si no siguen a Quimeralas en sus redes, me pueden escribir para ver si quieren contar alguna experiencia, algo que quieran sugerir, un tema, me pueden ayudar un montón. Voy a necesitar en un tiempo que me sugieran temas. Así que nada, me pueden escribir, la cuenta del Instagram la manejo yo. Me pueden escribir ahí al privado, está totalmente público. Bien, dicho esto, paso a la siguiente historia o dato. El hombre que no sabía que la guerra había terminado. Esto es para película y yo no sé cómo no hay una película. Y si hay una película, por favor, que alguien que me lo diga que la voy a ver. El protagonista de esta historia es Hiro Onoda, un oficial de inteligencia del ejército imperial japonés que fue enviado en 1944 a la isla de Lubang en Filipinas. Su misión, sabotear al enemigo y resistir hasta el final. Pero para Onoda el final nunca llegó. En 1945, la Segunda Guerra Mundial terminó. Japón se rindió. El mundo cambió. Pero en lo profundo de la selva filipina, Onoda no lo supo, o no quiso creerlo. Cuando se lanzaron panfletos desde el aire anunciando la rendición, pensó que era una trampa. Cuando llegaron voces desde altoparlantes, creyó que eran actores enemigos y así pasaron los años. No estaba solo al principio, varios soldados se escondieron con él. Murieron, se rindieron o fueron abatidos por la policía. Pero Noda siguió. Durante 29 años sobrevivió en la selva, armado, sigiloso, convencido de que la guerra aún seguía. Cazaba, robaba arroz, disparaba a los que consideraba tropas enemigas. Para él, el mundo seguía en conflicto. El silencio era parte del deber. Finalmente, en 1974, un joven japonés llamado Norio Suzuki se propuso encontrarlo, y lo hizo, pero Noda no aceptó rendirse. Solo obedecería si su antiguo comandante se lo ordenaba, en persona. Días después, en uno de los episodios más increíbles del siglo XX, el mayor Taniguchi, ya jubilado y convertido en librero, viajó hasta la isla, se internó en la selva y le dijo a Onoda que la guerra había terminado hacía casi 3 décadas. Onoda entregó su uniforme, su espada, su fusil y pidió disculpas por haber tardado tanto en volver. Para muchos fue un símbolo de honor y lealtad, para otro un ejemplo trágico de adoctrinamiento.
pero para la historia fue el último soldado de la guerra mundial en rendirse oficialmente. Hironoda vivió hasta el 2014, nunca dejó de decir que su misión había sido sagrada y quizás en algún rincón de su mente la guerra jamás terminó del todo. Esta historia es tremenda, es para una película. Si conocen que alguien hizo una película sobre esto, Dice Forti. En el siglo XVIII, en Francia, existía una tortura llamada la gota china, donde dejaban caer gota a gota agua sobre la frente de la víctima durante horas o días. Sí, de de hecho hecho, un youtuber lo hizo hace poco. hasta lo... Ah, Sí, sí, sí. Literalmente se volvió loco, sí. O sea, vos fija eso lo hacían para enloquecer, obviamente, a la víctima, pero ustedes pónganse a pensar que el agua erosiona. O sea, eh, en sí una gota no hace nada, pero una gota por años claro, erosiona. Miren cómo deja la piedra. Imagínense lo que le hacía a un cráneo humano. Lo agujereaba. claro. O sea, literalmente lo agujereaba. Ahí dice Weber, en 2021 hicieron una película. Ah, bueno, que si tiene el título, genial. Muy bien, eso es lo que estaba pidiendo, porque cuando vi porque esto lo saqué de un documental y me reinteresó y lo investigué y bueno, hice este guión y dije, esto lo tienen que haber hecho película sí o sí. Y no encontré, la verdad que lo busqué, o sea, lo busqué medio por arriba, no es que me puse así. Y no lo encontré, Para como que una película, un libro, algo. de una historia de Candy. La historia que me acordé y no encuentro era una de unos turistas o excursionistas que volvieron de un paseo. Eran como 12 o algo así. Es como que se empezaron a sentir mal y se comenzaban a caer y convulsionar. Y las personas que se iban acercando se iban cayendo. Y también es como que si se comenzaban a sentir mal. Y así. Sobrevivió una joven nada más, pero no sé si era una historia de mentira o no. O sea, no la estaría encontrando a la fuente. Pero bueno, es lo que se Ah, acuerda. está bien, me sirve. No la sabía. Ahí, bueno, pasó la película. Se llama Onoda, 10.000 noches en la jungla. Buenísimo. A ver, ya me lo estoy guardando. Sí, es verdad, 2021. Genial. Muchas gracias por VIP Iván para esa persona. ¿Ah? Nada, muchas gracias. Estaba buscando para ver esa película. O sea, para ver esa historia en una película. Bueno, pasamos al siguiente dato curioso. Y es la gran lluvia de estrellas de 1833, cuando literalmente el cielo se rompió. Ojalá hubiera vivido en esa época para ver esto. Les digo, ahora van a ver por qué. Fue en la madrugada del 13 de noviembre de 1833. En todo el este de Estados Unidos la gente se despertó sobresaltada por un extraño resplandor que iluminaba los campos, las casas, los bosques. Pero no era el amanecer. Miles de luces surcaban el firmamento, en todas direcciones, como si el cielo estuviera ardiendo en silencio. Cientos de miles de meteoros por hora, tal vez más. Algunos testigos creyeron que había llegado el fin del mundo. Los esclavos huyeron de las plantaciones, rogando perdón a los cielos. En Nueva York los pastores salieron corriendo de sus iglesias con las Biblias en la mano. Los nativos americanos cantaban oraciones ancestrales y los astrónomos, atónitos, anotaban lo imposible. Una lluvia de estrellas tan intensa que el cielo parecía desintegrarse. Esta fue la gran lluvia de estrellas leónidas de 1833, considerada por muchos la más impresionante jamás vista por el ojo humano. No caían de a uno ni de a cientos, sino por miles por minuto. Parecía que todos los puntos del cielo estaban vivos, como si el universo respirara fuego. Se estima que se llegaron a ver más de 240.000 meteoros en una sola noche. El fenómeno fue tan masivo que cambió la historia de la astronomía. Hasta entonces, los meteoros eran considerados simples fenómenos atmosféricos, pero tras aquella noche se le empezó a estudiar como eventos cósmicos, verdaderos visitantes del espacio profundo. Lo más inquietante es que esta lluvia no fue una casualidad, sino una visita periódica. Los responsables son los restos del cometa Tempest-Tuttle, que cada 33 años cruza la órbita de la Tierra y deja una estela de polvo cósmico. En 1933 nuestro planeta pasó justo por el centro de esa nube, y el resultado fue un apocalipsis de estrellas fugaces. Hoy sabemos cuándo volverán, podemos calcularlo, pero nunca jamás se ha vuelto a ver una tan intensa como aquel 1833. Una noche que se quedó grabada en la leyenda, los diarios y en los ojos de quienes creyeron que estaban viendo el cielo derrumbarse.
Es tremendo. A mí me hubiera encantado ver eso. Me hubiera cagado hasta las patas, pero me hubiera encantado verlo. O sea, ustedes pónganse a pensar que una lluvia de las Leónidas, por ejemplo, se calcula que se ven entre 1000 y 5000 meteoros por hora. Acá estamos hablando de 240.000. O sea, es como si todas las estrellas que ves en el cielo son estrellas fugaces. Es impresionante. De hecho, en serio, dicen que se iluminaba el cielo. Hay cuadros, hay pinturas que retrataron este evento Mm, y la verdad que es bastante impresionante. De hecho, si me acuerdo, lo voy a poner uno de los lienzos que han pintado en el Instagram. Lo tengo guardado. ¿Qué les van pareciendo estos datos curiosos? ¿Me falta alguno? O sea, como pueden ver, o sea, son datos totalmente random uno con el otro, pero no podía encontrar una categoría específica para cada uno, para para hacerlo un programa. Entonces dije, bueno, hago un especial juntándolo todo, que seguro va a tener parte 2 porque hay un montón y tuve que seleccionar los mejores. Los que me parecían hoy, por ejemplo, los mejores, pero mm. dejé para otro programa un montón. Forti dice, en el Imperio Romano se usaba plomo en las tuberías de agua y hasta en la sal para conservar alimentos. Esto causó envenenamiento masivo y algunos historiadores creen que contribuyó a la caída del imperio por problemas de salud pública. Sí, lo había visto. Sí, sí, sí. Es un dato totalmente real. De hecho, todavía hay restos de plomo en lo que eran las antiguas cañerías, por así decirlo, que usaban en Roma. Encontraron restos de plomo. De ahí vino la teoría. Lo vi en un documental no hace mucho. De hecho, usaban platos, usaban cubiertos de plomo, ¿no? También. O sea, era veneno puro lo que estaban viviendo esa gente. Mm. Bueno, Estoy solo, sin pareja y sin amigos que salgan de joda. Puta que esa. Bueno, no, ahora es hora de escuchar el podcast y no hinchar las bolitas. ¿Qué dice la Ian? ¿Sabían que en Siberia hay pueblos donde todavía creen en espíritus guardianes del bosque? en todos lados. Señora IA, en todos lados creen eso. De hecho, yo me voy a Bariloche o Coso y hay pueblos que también creen en duendes y eso que protegen los bosques, obvio. Uy, Lo verga. creen y es más, les dejan ofrendas. Que de eso voy a hablar en un podcast sobre em, entidades elementales. Ya van a ver. Pero bueno, no me quiero adelantar. Tengo todavía tengo muchas ideas para el podcast para más adelante. Pero bueno, me pueden ir tirando ideas, me pueden ir tirando temas sobre qué quieren que hable, sobre qué quieren que investigue. Si quieren que haga un especial, no sé si se acuerdan, en el primer programa hice un especial sobre Bahía Blanca. Si quieren hacer, o sea, que yo investigue su ciudad o su país, lo que sea, me lo dicen y investigamos enseguida. Y hago un especial sobre alguna ciudad que me quieran aconsejar que lo haga. Sugerir era la palabra. Bueno, paso al siguiente dato muy extraño, que son los fuegos de la Aroya. Era el verano de 1945. El mundo celebraba el fin de la Guerra Mundial, pero en un pequeño pueblo remoto de la provincia de Almería, en el sur de España, algo completamente diferente estaba ocurriendo. La Aroya, un caserío perdido entre montañas con apenas 300 habitantes, se convirtió en un día para otro en el escenario de un fenómeno aterrador. Escuchen esto, ¿eh? Objetos comunes comenzaban a arder sin explicación, y no una vez, sino docenas de veces. Todo empezó el 16 de junio, cuando una niña del pueblo vio como una mecedora empezó a arder por sí sola. No había chimenea cerca, no había velas, nadie fumaba, pero el fuego estaba ahí, real, devorando la madera. Lo apagaron incrédulos, pensando que era un accidente. Pero al día siguiente otros fuegos estallaron, una almohada, una manta, un colchón. Luego una lápida de mármol comenzó a humear y a crujir como si ardiera desde adentro. En total se registraron 27 incendios espontáneos en menos de una semana. Alarmados, los aldeanos acudieron a la Guardia Civil. Llegaron técnicos, ingenieros, militares. Se analizaron las casas, el suelo, el agua. No había gases, no había cables eléctricos, no había querosén ni señales de sabotaje. Algunos comenzaron a hablar de fuego maldito, de fuerzas sobrenaturales, de castigo divino. Otros, más científicos, plantearon teorías de combustión espontánea o reacciones químicas en materiales mal almacenados. Pero nada pudo explicar por qué en una aldea sin electricidad los fuegos seguían apareciendo en diferentes casas, sin patrón aparente
y sin propagarse como un incendio normal. Las llamas nacían y morían, sin lógica, sin dejar rastro claro. Ni siquiera quemaban con intensidad suficiente para calcinar del todo los objetos. Ardían lo justo para asustar. La prensa nacional llegó al lugar. Se hablaba del pueblo maldito. Las familias comenzaron a dormir al aire libre por miedo a que las paredes comenzaran a incendiarse de noche. Algunos incluso huyeron. Y entonces, con la misma extrañeza con la que había comenzado, el fenómeno se detuvo. Los incendios cesaron sin más, ningún responsable, ninguna explicación definitiva. Solo el silencio de las montañas y un misterio sin resolver. Extrañísimo. Le hace honor al programa, pero totalmente. Mm. Esto lo vi en un documental también. Lo voy a contar más o menos. Es como si eh, vieras las llamas en un objeto, pero no es una llama común. En el documental explicaban como que era una llama de poca intensidad, de poca temperatura, que era extraño porque si bien la madera es combustible para la cosa, para el fuego, no, como que la madera no lo alimentaba, no aumentaba la temperatura de ese fuego. Era muy, muy raro. Y no pasó en ninguna otra parte del mundo. Eso es mucho más raro. Esteban pide que revisen su pueblito, que es Guanajuato. México, perfecto. Bueno, me lo anoto. En Guanajuato. En Celaya. Muy bien, vamos, ahí me anoté historias de Guanajuato. Por ahí podemos hacer un especial de 2 o 3 pueblos o 2 o 3 ciudades un día. Anotado. Pero bueno, ¿qué piensan que pasó acá con este fuego espontáneo? De hecho, también voy a hablar en otro podcast, que eso sí lo puedo meter, que es la combustión humana espontánea. Pero esto es más o menos parecido. O sea, ya cuando también el mármol se está prendiendo fuego desde adentro, ¿qué creen que pasó? ¿Algún proceso químico? Es muy raro. No se me ocurre nada. De hecho, hay vecinos o testigos que decían que el mismo fuego como que parecía que tenía voluntad propia. No sé, Aliens. exactamente. Aliens. Paso al siguiente dato. Tengo muchos, ¿eh? Por eso les dije que puedo hacer uno o dos programas más con esto. Bien. El juicio al Papa muerto. Esto es tremendo. A veces la historia no necesita fantasmas ni demonios para ser aterradora. Basta con que la locura se mezcle con el poder y lo imposible se vuelve real. Roma, año 897 después de Cristo. La ciudad eterna, marcada por intrigas, traiciones y luchas de poder entre emperadores y papas, sería testigo de uno de los episodios más oscuros de la cristiandad. El protagonista, el cadáver de un papa, sentado en un tribunal. Así como lo escuchan. Su nombre era Formoso y había muerto 9 meses antes, pero su sucesor, el Papa Esteban VI o sexto, lo odiaba con una furia que ni la muerte podía apaciguar. Formoso había sido acusado en vida de ambición política, de tomar decisiones cuestionables y de aliarse con el bando equivocado en las luchas por el control de Roma y del imperio. Esteban no se conformó con condenarlo póstumamente. Quería un escarmiento, quería humillarlo ante el mundo. Así fue como en el año 897, el cuerpo de Formoso fue exhumado de su tumba en la Basílica de San Pedro. Su cadáver, ya en estado de descomposición avanzada, fue vestido nuevamente con las vestiduras papales, colocado en un trono dentro de la iglesia y sometido a juicio. Se llamó oficialmente el Synodus Horrenda, o el juicio cadavérico. Un diácono fue asignado para hablar en nombre del cadáver, mientras el Papa Esteban lanzaba acusaciones desde el estrado. La escena era grotesca, un esqueleto sostenido por cuerdas, acusado de herejía y traición, en presencia de cardenales, obispos, soldados y fieles. ¿El veredicto? Culpable. Como castigo le arrancaron los dedos con los que había dado bendiciones, anularon todas sus decisiones como papa y su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Días después lo desenterraron otra vez y lo arrojaron al río Tíber como una basura sagrada. Pero el horror no termina ahí. La leyenda cuenta que tras estos actos, temibles tormentas azotaron Roma y el Papa Esteban fue encarcelado poco después por sus enemigos. Murió estrangulado en una celda, como si una maldición hubiera nacido de aquel juicio profano. El cuerpo de Formoso fue finalmente recuperado por sus seguidores y vuelto a enterrar en secreto, con honores. Años más tarde el juicio fue declarado inválido y ridículo, pero el daño ya estaba hecho. Es tremendo. Esto sí que es muy sádico y muy... que es verdad, no se necesita ni fantasma ni nada para ser escabroso. Bueno, ¿han dicho algo en los chats? ¿Qué Em, piensan de? Era un loquillo ese papa. Todo muy clean.
No solo hizo esto, sino que el papa anterior a él fue declarado santo. Mirá vos, bueno, anexamos ese dato. Puede ser, porque si recuperaron el cuerpo, tenía seguidores, es muy probable. Anexo ese dato, muy bien. Fue declarado santo. No, la verdad que, o sea, imagínense ver ese juicio, ¿no? Con el cadáver ahí. Encima lo habían atado con sogas para que se mantenga erguido. Qué asco, man. Totalmente desagradable. Pero bueno, era comenzando recién la Edad Media, ¿no? Estaban saliendo de, no sé, la Edad de Bronce, calculo yo. Era todo muy demasiado primitivo. Vamos al siguiente dato extraño. Este es curioso, que es el hombre que la muerte rechazó 3 veces. Ok. Vamos a ver la historia. En el año 1880, en la ciudad de Oxford, Inglaterra, un hombre llamado John Lee fue condenado a la horca. Lo acusaban de haber asesinado brutalmente a su patrona, una mujer de edad avanzada que vivía sola y había sido hallada degollada. Las pruebas eran circunstanciales, no había testigos directos, pero Lee, un joven criado en la pobreza, fue declarado culpable y sentenciado a morir en la horca. Su ejecución se programó para la mañana del 23 de febrero de 1885. El verdugo preparó la horca. A las 8 en punto, John Lee subió al cadalso, le ataron las manos, le pusieron la soga al cuello, el verdugo accionó la palanca y nada ocurrió. La trampilla no cayó. Verificaron el mecanismo, lubricaron la madera, probaron con un saco de arena. Todo parecía en orden. Segunda vez, lo preparan de nuevo, accionan la trampa y otra vez no se abre. Un murmullo se apodera del patio. Hay incomodidad, nervios, pero lo intentan una tercera vez. John Lee vuelve a colocarse sobre la trampilla, vuelve a esperar el final y por tercera vez la horca falla. El capellán comienza a llorar, el verdugo se niega a seguir y el médico de la prisión declara: esto no es una falla mecánica, es un signo. La noticia se volvió un escándalo nacional. Los periódicos lo llamaban el hombre que no podía ser ejecutado. Finalmente, ante la presión social y religiosa, el gobierno británico conmutó su pena por cadena perpetua. Pero la historia no termina ahí. Años después, John Lee fue liberado. Vivió tranquilo, se casó, tuvo hijos y murió de viejo. Nunca más volvió a tener problemas con la ley. ¿Fue inocente desde el principio? ¿Fue la justicia divina un milagro o simplemente un extraño error mecánico repetido 3 veces? Lo cierto es que 3 veces la muerte lo llamó y 3 veces lo rechazó. Tremendo. Curioso. Sí, curiosísimo. Un curiosito. ¿Qué piensan? Hago un anexo a lo del papa, que dio la explicación. Dice, el cuerpo del papa anterior empezó a hacer milagros y por ende era considerado algo digno de santo. Habría que Mirá vos. investigar esos milagros. ¿Quién está tirando los datos? Ahora, Estos. señor Mumbles. Muchas gracias. Pipi van para ese hombre. Dice, si vamos a hablar de gente que no quiere morir, hablemos de Rasputín. El señor fue envenenado, pero vomitó el veneno. Fue disparado a quemarropa, pero la bala dijo a que no tocó ningún órgano vital. Después fue colgado y por último fue tirado a un río congelado por el invierno. Literal, el flaco estaba muy basado para morir, dando paso a la Mira, Revolución Rusa. de hecho, Rasputín se creía pero tan poderoso que tomó tanto veneno porque creía que con un poco no lo iba a matar, que tomó tanto que lo vomitó, obviamente, el cuerpo lo rechazó y por eso no murió. O sea, su ego, su propio ego lo salvó. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entre todos estamos haciendo un alto programa. Bueno, yo ahora enumeré datos históricos, pero de Argentina. Estas historias las saqué de un libro que es de Daniel Balmaceda, Anexo, así se llama uno de mis mejores amigos de la infancia, exactamente. Oxidadito. Cierro paréntesis. Sí, le mando un saludo, no creo que me escuche, pero le mando un saludo. Bueno, esto lo saqué del libro que se llama Historias inéditas de la historia argentina, por Daniel Balmaceda. Se los recomiendo, está muy bueno ese libro. Así que bueno, recopilé un par de casos de la historia argentina. Acá les voy a leer el primero, que es El presidente y el hombre en el río. Hay momentos en la historia que no se escriben en los manuales, pero que hablan más que 1000 discursos sobre el carácter de un hombre. Uno de esos momentos ocurrió a fines del siglo XIX, en las orillas del Río de la Plata. El protagonista, Julio Argentino Roca, ex presidente de la Nación, figura poderosa, estratega militar y símbolo del orden conservador, un hombre al que muchos veían distante, frío, casi de piedra. Pero esa imagen cambiaría en cuestión de segundos.
Roca paseaba por la ribera de Buenos Aires cuando presenció una escena que paralizaría a cualquier testigo. Un hombre cayó al río. Algunos dicen que fue un accidente, otros que fue un intento desesperado de quitarse la vida. Lo cierto es que la corriente lo arrastraba y nadie reaccionaba. La multitud miraba. Nadie se movía, nadie saltaba. Nadie excepto Roca. Sin mediar palabra, el expresidente se quitó la chaqueta, las botas y se arrojó al agua. Un salto limpio, directo. El político, el general, el diplomático. Ahora era solo un hombre nadando contra corriente para salvar a otro. Alcanzó al náufrago, lo sostuvo y juntos fueron rescatados desde un bote. El público, pasmado, no podía creer lo que había visto. Roca, empapado, jadeante, apenas dijo unas palabras, no quería aplausos, no quería que se supiera. Pero alguien lo vio y alguien lo contó. Y ahora existe esta historia, que parecía olvidada. Sobrevivió en las páginas del libro Inéditas, Historias Inéditas de Daniel Balmaceda. Vaya. Esto yo no lo sabía, ni conocía, así es impresionante. ¿Conocen algún dato de la historia en Argentina? ¿Algún dato curioso? No, no. Bueno, y de un presidente, o sea, o un expresidente, pasamos a otro. Pasamos a Sarmiento, el prócer bombero. Así es. ¿Podemos imaginar a Sarmiento, el intelectual, el escritor, el presidente, lanzándose con un balde de agua a apagar un incendio? Parece una escena inventada, pero ocurrió. Durante su presidencia, ya por los años 70 del siglo XIX, Sarmiento estaba en su despacho de la Casa Rosada cuando comenzó a ver humo a lo lejos, saliendo de uno de los galpones cercanos al puerto. En lugar de enviar a alguien o simplemente observar desde la seguridad del poder, Sarmiento salió corriendo. A pocos metros del lugar del incendio se topó con un destacamento de soldados. Les gritó: «¡A buscar baldes, rápido!». Y sin más, el mismísimo presidente comenzó a apagar el fuego junto a los peones, dándoles órdenes y pasando cubos de agua como un hombre más. Las llamas eran intensas y más de uno no podía creer que ese hombre con barba y galera era el presidente de la nación. Cuando todo terminó, empapado y con las manos tiznadas, Sarmiento simplemente volvió a su oficina. Nunca dio un discurso, nunca lo hizo público. Solo actuó como un ciudadano, como un líder de verdad. Quise decir, nací en la misma fecha que San Martín. Orti dice, el primer satélite argentino llamado LUSAT-1 lo lanzaron al espacio en 1990 y todavía envía señales. Bien, aprovecho a decir que nos sigan en redes, en el Instagram Viernes de lo Extraño me pueden escribir, contar sus experiencias, preguntarme lo que quieran, sugerirme temas. Ahí está la caja de comentarios, la caja también de YouTube, en Spotify, que después los leemos en vivo o como quieran. Los podemos entrevistar en vivo, si quieren, si se animan, se meten en la llamada de Discord y nos cuentan la experiencia. Bien, bueno, la última historia o dato random que encontré en esta última sección argentina es la corrida de toros de la 9 de julio. Hay episodios en la historia que parecen imposibles, que suenan como una exageración del tiempo, como una broma mal contada. Pero hubo un día, en pleno corazón de Buenos Aires, en la emblemática avenida 9 de julio, en que se organizó una corrida de toros. Sí, una corrida de toros. Arena, público, y no en Sevilla ni en México, en Argentina. Era el año 1929 y la ciudad estaba envuelta en una fiebre de espectáculos masivos. Había circos, había lucha libre, había zarzuelas y alguien, quizás con mucho entusiasmo y poca previsión, propuso traer la fiesta brava española al centro porteño. El lugar elegido fue un terreno baldío ubicado entre la actual avenida 9 de Julio y la calle Belgrano, donde se montó un rudimentario improvisado ruedo taurino. Se colocaron gradas, barreras y hasta una especie de palco. Trajeron toros, trajeron toreros, y se vendieron entradas como si fuera una función del Colón. El evento fue promocionado como una experiencia cultural sin igual, y lo fue, aunque no por las razones esperadas. Porque apenas liberaron al primer toro, el animal, confundido, enojado y sin entender el decorado artificial que lo rodeaba, rompió las tablas y escapó como un relámpago furioso, cruzó el campo, las gradas y se lanzó a la calle. En segundos el caos se apoderó del centro de Buenos Aires. El toro galopaba por la 9 de julio, asustando a transeúntes, esquivando tranvías y embistiendo todo lo que se cruzaba. La policía no sabía si disparar, correr o aplaudir. Algunas versiones dicen que el animal terminó en las aguas del riachuelo, otras que lo atraparon con un corral improvisado en Constitución. Lo cierto es que la corrida terminó como empezó, de forma caótica, absurda y totalmente inolvidable. Bueno, Merecido el pánico. estas tres últimas historias que conté las saqué del libro de Daniel Balmaceda. Es un excelente historiador. La verdad que yo sí he seguido varias cosas que ha escrito. Así que bueno, espero que les haya gustado mi noche
de lo extraño de viernes, de lo extraño random totalmente. Muy bien, no te olvides de la noticia de la semana. No, no, a eso iba. Bueno, y para terminar, voy a dar la noticia de la semana que a veces me olvido darla. Y es que un estudio reciente, publicado en la revista Global Change Biology, ha revelado que más del 21% de los océanos del planeta se han oscurecido. Así como escuchan, los océanos están oscureciendo, afectando aproximadamente 75 millones de kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la suma de Europa, África, China y América del Norte. Esto es grave, ¿eh? Esto es bastante grave. A ver, ¿qué significa que se está oscureciendo? El fenómeno conocido como oscurecimiento oceánico implica una reducción en la penetración de la luz solar en las capas superiores del océano, lo que disminuye la profundidad de las zonas fóticas. Estas zonas son cruciales para la vida marina, ya que albergan alrededor del 90% de las especies marinas y son esenciales para procesos como la fotosíntesis del fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina. Por eso le digo, esto va a traer problemas. A ver, ¿qué está causando esto? En las zonas costeras es el aumento de nutrientes, sedimentos y materia orgánica debido a la escorrentia agrícola y el incremento de las precipitaciones contribuye al oscurecimiento. En aguas abiertas, factores como el cambio climático, la variación en la dinámica del plancton y los cambios en las temperaturas superficiales del mar están reduciendo la penetración de la luz. Esto puede traer mucho problema, como, o sea, si no hay luz, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay fitoplancton. Y si no hay fitoplancton, la cadena alimentaria se rompe. Así que bueno, se está recién descubriendo o lo vienen viendo ya los científicos, pero ya como que ya está en un grado bastante alarmante. Esperemos que si es que hay alguna solución. Así que bueno, esta fue la noticia de la semana, bastante desalentadora, pero bueno, curiosa, porque que el océano se esté oscureciendo es peligroso, pero curioso también. Dice Forti, en 1910 Argentina fue el primer país del mundo en transmitir una función de ópera por radio. Pasó en Buenos Aires desde el Teatro Coliseo. Esto lo Bueno, hacemos todos los viernes, o bueno, casi todos los viernes, a veces no se puede. Así, en tipo 11:30, 12 lo arrancamos, dura más o menos una horita. Y luego se va subiendo a YouTube y a Spotify. Y clips también se van subiendo para atraer más gentecita. tenemos ya una temporada grabada, por si la querés escuchar. Sí, tenemos 16 episodios, creo. Eh, Creo que sí. Así que bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado el programa de hoy. No sé qué haré la semana que viene, así que ya veremos. Síganos en redes, síganos en el Instagram, Viernes de lo Extraño, y nos vemos la próxima. Hasta luego.